Quisiera comenzar diciéndoles que nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros escogemos pecar, cada vez que nosotros tomamos la decisión consciente de pecar, realmente lo que estamos haciendo es que cuando nosotros pecamos, cuando desobedecemos a Dios, lo que hacemos es que estamos rechazando a Dios. Cada vez que nosotros escogemos pecar, estamos escogiendo rechazar a Dios. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, David, el rey David. Cuando David escogió adulterar con Betsabé y pecar contra Dios, miren lo que el Señor le dijo a David en 2 de Samuel 12:10. El Señor le dijo a David: ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa por causa de ese pecado. Y dice Dios: porque me has despreciado, y has tomado la mujer de Urías, hitita, para que sea tu mujer. Otro ejemplo que vemos de esto lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Ahí dice Pablo: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Versículo 8: por tanto, el que rechaza esto, no rechaza a un hombre, sino al Dios que les da a ustedes el Espíritu Santo. Así que realmente cuando nosotros estamos rechazando la palabra de Dios, cuando estamos desobedeciendo a Dios, no estamos desobedeciendo simplemente a un hombre, no están desobedeciendo simplemente a alguien que se para aquí en el púlpito a decir lo que dice la palabra de Dios. Realmente a quien estamos rechazando cuando decidimos desobedecer estamos rechazando a Dios mismo, al Dios de la palabra, no a un hombre. Estamos rechazando a Dios. Y hoy vamos a estar viendo, si Dios quiere, el ejemplo de un hombre que rechazó a Dios persistentemente, en muchas ocasiones. Y este hombre era el rey Saúl, el rey Saúl. Y para esto vamos a estar estudiando Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 21. Ese es el texto que vamos a estar estudiando hoy. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 21. Lo pueden ir buscando, pero mi esperanza es que con este mensaje nosotros podamos ver un reflejo de nuestra pecaminosidad al examinar y al contemplar la vida de Saúl, la conducta de Saúl, y que le pidamos al Señor que por su gracia nosotros no seamos así, que no rechacemos a Dios, sino que por su gracia podamos someternos a su voluntad, podamos ser obedientes. Así que por favor vamos a orar antes de arrancar, ¿listo? Bueno, Señor, te damos gracias de nuevo por tanta misericordia. Realmente es una misericordia que nosotros podamos estar hoy aquí respirando, Señor, escuchando tu palabra, porque tu palabra es lo que más importa, no importa lo que digan los hombres, importa principalmente lo que tú dices, lo que tú piensas, Señor, es lo que tiene validez. Así que te damos gracias porque nos das el privilegio de poder estar expuestos a tu palabra. Yo te suplico que por favor me ayudes a hacer lo que está aquí y que esto confronte al que necesite estar confrontado, anime al que necesita estar animado, que tú seas glorificado en todo lo que hablemos hoy, Señor, y te suplico que por favor uses tu palabra y por medio de tu espíritu la apliques a todos los que estamos hoy aquí, Señor, que sea un tiempo de edificación, que sea un tiempo también de salvación, que abras, Señor, nuestros ojos espirituales y nos ayudes a recibir tu palabra con humildad, con humildad. Esto te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos entonces a estar revisando Primera de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 21. Y para estudiar este pasaje, vamos a verlo en cinco partes. ¿Cuáles son estas 5 partes? Son 21 versículos. Bueno, la primera parte es el mandato del Señor, que son versículos del 1 al 3. Segunda parte es la desobediencia de Saúl, versículos 4 al 9. Tercero, vamos a ver la altivez de Saúl, versículos 10 al 12. Cuarto, vamos a ver la hipocresía de Saúl, versículos 13 al 15. Quinto, vamos a ver que Saúl rechaza la gracia del Señor,
versículos 16 al 21. Yo creo que ya ustedes ven que no queremos ser como Saúl, ¿no? No queremos ser como Saúl, no queremos ser desobedientes, ni altivos, ni hipócritas, ni rechazar la gracia del Señor. Pero bueno, vamos a estudiar un poco más entonces en profundidad este pasaje de las Escrituras. Y antes de entrar al capítulo 15 de Primera de Samuel, yo quisiera darles un poco de contexto acerca de este libro. Bueno, ¿qué está pasando en Primera de Samuel? Primera de Samuel básicamente es una transición entre el libro de Jueces hacia el libro de Primera y Segunda de Reyes. Entonces, en el libro de Jueces, la nación de Israel estaba siendo gobernada por diferentes jueces. Estos jueces eran unos líderes que gobernaban la nación, pero no gobernaban toda la nación, sino que gobernaban algunas partes. Así que simultáneamente podían haber varios jueces en Israel gobernando en diferentes partes. Pero ¿qué pasa en esta transición? Bueno, esta es la transición entonces de ese gobierno donde no había un gobierno unificado, no había un rey. Por eso ahí en Jueces ustedes ven que dice que no había rey en esos días en Israel. Así que esta es la transición de todos estos gobernantes a una monarquía, a una unidad. La nación iba a estar gobernada por un solo rey, ¿sí? Y decimos monarquía entre comillas porque no era propiamente una monarquía, porque este rey tenía que hacer lo que Dios decía en su palabra. Este rey tenía que supervisar que la palabra de Dios estuviera cumpliendo en la nación. Así que era realmente una teocracia, pero digamos el rey, el mando estaba unificado bajo un solo rey. Esta es la transición que vemos en Primera de Samuel. Ahora, ¿quiénes son los personajes principales de este libro de Primera de Samuel? Bueno, tenemos tres. El primero es Samuel, después tenemos a Saúl, y que es el que más vamos a estudiar hoy, y tenemos a David también. Entonces, hablando un poco de esos personajes, ¿quién era Samuel? Bueno, Samuel fue el último rey de Israel. Recuerden que le dije que estábamos ahí en este periodo de jueces, perdón, creo que dije el último rey, es el último juez. Samuel fue el último juez de Israel. Así que en este periodo de jueces, él fue el último que ejerció este papel de juez, pero también Samuel fue un profeta que el Señor escogió para ungir a los primeros dos reyes de Israel, que fueron Saúl y David. Y Samuel era un hombre fiel, un buen ejemplo a seguir. Después tenemos a Saúl. ¿Quién era Saúl? El que vamos a estar estudiando hoy. Bueno, Saúl era el rey que el pueblo escogió. Si ustedes le echan un vistazo a Primera de Samuel capítulo 8, ahí van a encontrar que Saúl fue la elección del pueblo. El pueblo pecaminosamente quería un rey porque simplemente quería parecerse a las demás naciones. No tenían una buena intención. Así que Saúl es el rey que el pueblo escogió porque simplemente querían un rey como todas las naciones. Y lo que pasó con Saúl fue que Saúl pecó en contra del Señor. Y no solamente aquí en el capítulo 15, que es el que vamos a ver hoy, sino aún desde el capítulo 13, el Señor ya lo había rechazado como rey por causa de su pecado. Aún así, él persistió en su pecaminosidad y finalmente el Señor lo rechazó. Fue rechazado como rey. Y el último es David. David fue el rey que escogió Dios. David fue el rey que Dios escogió. Y David incluso fue llamado como un hombre conforme al corazón de Dios. Seguramente han escuchado. Y esto no era porque David fuera perfecto. David no era un hombre conforme al corazón de Dios porque fuera un hombre perfecto. Recuerden lo que les dije al principio, él pecó con Betsabé, adulteró, asesinó. ¿Por qué era David un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él no se aferró a su pecado. Él no se aferró a su pecado, sino que él lo confesó, lo abandonó. Y a David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios porque David amaba lo que Dios amaba, pero también odiaba lo que Dios odiaba, incluyendo su propio pecado. Así que estos son los tres personajes principales. Esto es más o menos lo que está pasando en Primera de Samuel. Y aquí específicamente en este capítulo 15, que es el que vamos a estudiar hoy, lo que vemos en este capítulo 15 se podría llamar como la prueba final de la desobediencia de Saúl. No era la primera vez que Saúl desobedecía, pero aquí vemos como la prueba final por la cual Dios descartó a Saúl como rey. Dios lo desechó como rey porque definitivamente lo que vamos a ver aquí, la constante
pecaminosidad de Saúl. Es lo que se ve aquí en este capítulo 15. Entonces, por favor, si pueden ir con sus Biblias ahí a Primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1. ¿Listo? Vamos a ir abarcando el texto porque siempre es largo, entonces leamos desde el versículo 1. Dice, Samuel dijo a Saúl. Entonces tenemos aquí a Samuel hablándole a Saúl. Dice Samuel, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, versículo 2. Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso en contra de él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, y a los camellos y a los asnos. Así que, bueno, lo primero es que no entendemos bien en qué momento exacto sucedió esto. En el capítulo 14 al final lo que está haciendo ahí el autor es resaltar algunas victorias en batalla que había tenido Saúl. Pero de repente aquí en el capítulo 15 tenemos a Samuel hablando con Saúl. No sabemos exactamente cuándo fue, pero bueno, ¿qué fue esto que dijo Samuel a Saúl? ¿Qué era lo que el Señor tenía que decirle a Saúl por medio del profeta Samuel? Bueno, dos cosas. En primer lugar, el Señor le hizo una declaración a Saúl. Le dijo, ¿sabes qué? Yo voy a castigar a Amalec. Voy a castigar a los amalecitas por el mal que hicieron a Israel. Y en segundo lugar, el Señor le dio un mandato claro a Saúl. El Señor le dijo, ¿sabes qué, Saúl? Ve y destruye a los amalecitas. Destruye a los amalecitas. Ve y ataca a Amalec, versículo 3. Destruye por completo todo lo que tiene. Ahora, ¿por qué el Señor quería destruir a los amalecitas? ¿Por qué el Señor quería destruir a los amalecitas? Bueno, él lo dice ahí en el versículo 2. Dice, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, como cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Y bueno, ¿a qué está haciendo referencia el Señor aquí? Bueno, el Señor está haciendo referencia a una cita en Éxodo 17, versículos 8 al 13. Y aquí es donde se describe cómo los israelitas, cuando acabaron de salir de Egipto, que estaban como esclavos, y se dirigían al desierto en el Sinaí, cuando ellos estaban ahí en su camino, los amalecitas se les atravesaron y los atacaron. Y el Señor dijo ahí en Éxodo capítulo 17, muchísimos cientos de años antes, el Señor dijo ahí en Éxodo capítulo 17, 14, dice, entonces dijo el Señor a Moisés, versículo 14, Éxodo 17, 14, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Así que el Señor desde Éxodo capítulo 17 había prometido que iba a destruir a los amalecitas por eso que habían hecho en contra de Israel, ¿sí? Y precisamente esto era lo que el Señor le estaba mandando a Saúl. Ve y destruye a los amalecitas. Así que realmente era un privilegio para Saúl que él pudiera ser este instrumento que el Señor iba a usar para cumplir esa profecía que había dado, esa declaración que había hecho desde Éxodo. Era un privilegio. Saúl y el ejército iban a ser unos instrumentos de Dios para cumplir ese propósito de castigar a los amalecitas. Pero hagamos un paréntesis, chiquito, pero importante. Y es, ¿acaso es injusto el Señor o es falto de misericordia porque mandó a matar a mujeres y a niños de pecho, como estábamos leyendo ahí? Él le dijo ahí, destruye todo lo que tienen los amalecitas, hombres como a mujeres y a niños como a niños de pecho. Y la pregunta es, ¿hay injusticia en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Claro que no hay injusticia en Dios. Dios es la medida perfecta de justicia. Dios es la medida perfecta de justicia. El Salmo 119, 142 dice, tu justicia, hablando de la justicia de Dios, es eterna y tu ley, verdad. Dios es la medida de justicia en todo y todo lo que Él hace es justo. Y la realidad es que lo que la Biblia enseña
es que la paga del pecado es muerte. Eso dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia también enseña que todos nosotros hemos venido a este mundo manchados de pecado. Somos pecadores desde la concepción. Eso es lo que dice el Salmo 51:5, que dice David: en pecado me concibió mi madre. Así que realmente, si Dios nos permite vivir por un tiempo, pues Él es el que decide cómo es que nosotros nos vamos a ir de este mundo, cómo y cuándo. Pues realmente el Señor lo único que nos debe a nosotros por causa de nuestro pecado es juicio, es juicio. Pero aquí hay que aclarar algo. Nosotros creemos, como iglesia creemos, que el Señor a los niños que están en una edad en donde aún no tienen la capacidad cognitiva de creer en el Evangelio, no tienen la razón aún desarrollada para creer y entender y creer el Evangelio, creemos que el Señor aplica los méritos de Cristo a esos niños que mueren en esa condición sin tener su conciencia aún, la conciencia para creer en el Evangelio. Creemos que el Señor aplica los méritos de Cristo a estos niños si mueren en esa condición y son salvos, van al cielo. Y este es el caso, por ejemplo, que vemos con millones y millones de niños que son abortados. Millones y millones de niños que mueren en el vientre de sus madres. Bueno, creemos que el Señor los salva por su gracia, aplica los méritos de Cristo a estos niños y ellos van a la presencia con el Señor. Esto lo creemos a la luz de pasajes, por ejemplo, como Mateo 19, que dice que el reino de los cielos es de los que son como niños, ¿sí? Entonces, era lo mismo con estos niños amalecitas. Estos niños amalecitas entonces estaban siendo llevados por el Señor. El Señor en su gracia entonces los salvaría. Pero bueno, volviendo al punto de esta primera sección, vimos entonces que Saúl había recibido un mandato de parte del Señor. El Señor le dijo: ve y mata a los amalecitas, destruye todo. Ese era el mandato. Y el punto es, algo que podemos extraer, un principio muy importante es, miren, los mandatos de Dios son claros. Los mandatos de Dios son claros. Saúl no tenía mucha dificultad en entender cuál era el mandato. Era muy sencillo, yo creo que todos lo podemos entender muy fácil. Es como: ve y mata a los amalecitas. Era muy claro. Los mandatos de Dios son claros. Y, por ejemplo, nosotros como creyentes del Nuevo Testamento tenemos muchos mandatos en la Biblia que también son muy claros. La Biblia es muy clara. Por ejemplo, Gálatas 5, 19 al 21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y es como, ¿hay alguna duda en entender eso? Es claro que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, los que perseveran en estas conductas pecaminosas. Es claro que la Biblia nos prohíbe la fornicación, la envidia, los celos, las conductas inmorales. Es claro, la Biblia es clara. Y así mismo era la misma claridad para Saúl. Era un mandato claro: ve y haz esto. Ese era el mandato, pero es clara la Biblia. Dios no se ha revelado a nosotros para confundirnos. Dios se ha revelado en su palabra para que nosotros podamos comprenderlo, para que podamos conocerlo, para que podamos entender qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces, la Biblia es clara, los mandatos de Dios son claros. Para Saúl era muy claro, no era difícil de entender. Pero, por otra parte, es importante aclarar que esto también era una gracia del Señor para que Él estaba mostrando a Saúl. Él estaba dando una segunda oportunidad. ¿Por qué? Recuerden lo que les dije en el capítulo 13. Desde el capítulo 13 ya Saúl había estado pecando en contra del Señor. En el capítulo 13 Saúl usurpó el lugar de sacerdote de Samuel, y por esa desobediencia el Señor lo desechó. Dijo:
ya no vas a ser más rey. Pero ¿qué está pasando aquí en el capítulo 15? Bueno, desde la perspectiva humana, Saúl tenía una oportunidad de remediar su camino. Saúl tenía una oportunidad de remediar su camino. Saúl tenía la oportunidad entonces de dejar de estarse rebelando y empezar a hacer lo que es correcto. El Señor le dijo, ve y haz esto. Era una segunda oportunidad para él. El Señor le estaba dando la oportunidad. Entonces, ¿cómo respondió Saúl a esto? ¿Cómo respondió Saúl a esto? Y eso nos lleva entonces a la sección 2, a partir del versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Cómo respondió Saúl a este mandato? Voy a leer desde el versículo 4. Dice, entonces Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl, versículo 5, fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. Versículo 7 dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y bueno, hasta ahí, si leemos hasta ahí, hasta ese versículo 7, pues diríamos, bien Saúl, ¿no? O sea, el Señor le dijo, Saúl, ve y destruye a los amalecitas. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 4, convocó al pueblo. Hasta ahí bien, convocó al pueblo, convocó el ejército. Después, ¿qué hizo Saúl? Emboscó a Amalec, los emboscó. Bien, va bien Saúl, ¿no? Después, ¿qué hizo Saúl? Advirtió a los ceneos. Les dijo a los ceneos, unos que estaban ahí viviendo con las amalecitas, le dijo, miren, retírense de ahí. Ustedes mostraron misericordia a Israel. Quítense porque yo voy a destruir a los amalecitas. Bien, estaba bien hasta ahí. Versículo 7, aparentemente bien. Saúl derrotó a los amalecitas. Hasta ahí pareciera que Saúl iba bien. Estaba obedeciendo lo que el Señor le mandó. Pero ¿qué pasó a partir del versículo 8? Leamos. Versículo 8. Pero Saúl capturó vivo a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas. O sea, empezó mal Saúl. Saúl capturó vivo a Agag, que era el rey de los amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, pero lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Así que hasta el versículo 7 aparentemente Saúl iba súper bien. Hasta ahí iba súper bien, pero a partir del versículo 8 se nos describe entonces la desobediencia de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Al rey de los amalecitas lo dejó vivo. El Señor le había dicho, destruya a todo el pueblo. Y él destruyó a todo el pueblo, pero dejó vivo al rey, que era el que más responsabilidad tenía. Se empezó a rebelar en contra del Señor. No mató al rey. Pero miren el versículo 9. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, que era el rey, pero miren lo que dice, y miren el énfasis del autor en la codicia de Saúl, en su avaricia, la codicia y la avaricia de Saúl y del pueblo. Dice que a lo mejor de las ovejas, a todo lo bueno de los animales, ellos lo perdonaron, pero lo despreciable y sin valor lo destruyeron completamente. Saúl desobedeció al Señor. Y aquí vemos que Saúl estaba actuando por su propia conveniencia, estaba actuando con codicia, estaba diciendo, sí, pues supuestamente yo voy a ir porque estoy obedeciendo al Señor, pero realmente cuando llegó se dejó llevar por la avaricia. El versículo 19 dice que él iba tras el botín. Él iba tras el botín, él no iba porque quería obedecer a Dios, él iba tras el botín. Los animales que estaban bonitos,
Los mejores animales, eso sí los perdonó. Los despreciables, no importa, los matamos. Igual todas las personas, las matamos, pero dejamos vivo al rey. Pero los animales que me sirven para algo, entonces los dejamos. Se enfoca la codicia de Saúl, su avaricia. Saúl rechazó al Señor al desobedecerle. Y él prefirió ir tras lo temporal. Tras lo temporal. Él se dejó mover por su avaricia. Él dijo, venga, no importa lo que el Señor mandó, guardemos estos animales que vamos a ir tras el botín, como dice el versículo 19. Como he venido diciendo, Saúl comenzó aparentemente bien, pero no tenía unas buenas intenciones. Aparentemente, Saúl iba a obedecer al Señor, pero él no tenía unas buenas intenciones. Él obedeció una parte del mandato, pero no lo obedeció completamente. Y el punto es que ante los ojos de Dios, Saúl desobedeció completamente. Saúl no obedeció a medias. Saúl desobedeció completamente. Y esa es la obediencia que el Señor exige. Ese es el punto. Es como, mira, no podemos jugar a ser cristianos. O tú estás en el Señor, o tú estás en contra de Él. No hay términos medios. Así como Saúl no medio obedeció al Señor, no. Él desobedeció completamente. Entonces, no se puede jugar a ser cristiano en ese sentido, ¿sí? El Señor demanda una devoción total. El Señor demanda una devoción total. Tú no puedes estar en las cosas del mundo, pero decir que tú eres un creyente. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, no hay términos medios, amigos. Eso es lo que vemos, no hay términos medios. Saúl no tuvo una obediencia a medias. Saúl desobedeció. Así que no actuemos de esa forma. No rechacemos la bondad del Señor y su gracia, como Saúl, que tenía una nueva oportunidad para obedecer. Tenía un privilegio de ser usado por el Señor como su instrumento de juicio, pero él lo rechazó y fue tras las cosas de este mundo. Y también, si nosotros somos creyentes, pues no rechacemos la gracia del Señor. Cada vez que nosotros también decidimos pecar, estamos rechazando a Dios como creyentes. Tengamos eso en mente, que por su gracia le podamos agradar. Pero entonces miremos la tercera sección, que es la altivez de Saúl. La altivez de Saúl. Acabamos de ver su desobediencia. Ahora vamos a ver su altivez, la altivez de Saúl. Vean conmigo el versículo 10. Dice ahí, entonces vino la palabra del Señor a Samuel. O sea, recuerden que acabamos de ver la desobediencia de Saúl. Acabamos de ver que Saúl no obedeció al Señor, sino que perdonó al rey Agag y perdonó a lo mejor de los animales. ¿Qué pasa entonces? Inmediatamente en el versículo 10. Vino la palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa, dice el Señor, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Eso está diciendo el Señor. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y aquí lo que estamos viendo es un lamento de Dios por causa del pecado de Saúl. Señor, como otra vez. O sea, otra vez la desobediencia de Saúl. Hay un lamento del Señor y también de Samuel al ver la conducta del rey de Israel, que persistía en su desobediencia. ¿Y qué dice ahí entonces el versículo 12? Dice entonces, Samuel se levantó muy de mañana. Y esto nos señala como la urgencia que tenía Samuel de ir a buscar a Saúl. O sea, recuerden que él clamó a Dios toda la noche. Prácticamente Samuel no había dormido, pero a pesar de eso, él tenía que ir a confrontar a Saúl. Dice que Samuel, versículo 12, se levantó muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel diciendo, Saúl se ha ido a Carmel y aquí que ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta, ha seguido adelante, bajando a Gilgal.
tremendo. ¿Qué está pasando aquí? Recuerden que estamos viendo la altivez de Saúl. La altivez de Saúl. ¿Qué pasó? Samuel se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron a Samuel, mira, Saúl no está allá hacia donde tú te diriges. Lo que hizo Saúl fue que Saúl fue, después de haber desobedecido al Señor, desobedecido el mandato claro del Señor. ¿Qué hizo Saúl? Fue y levantó un monumento para glorificarse a sí mismo. Es como una altivez tremendo. Fue y levantó un monumento para glorificarse a sí mismo. Y es que, mira, a pesar de que el Señor en su gracia no solamente le había dado la oportunidad de que Saúl volviera a encaminarse en un camino correcto, en los caminos del Señor, no solo le dio la oportunidad y él la rechazó. Ahora y el Señor en su gracia le permitió también que ganara la guerra, porque él ganó la guerra. Pero ahora Saúl, aparte de rechazar al Señor, lo que hizo fue entonces glorificarse a sí mismo, en vez de glorificar a Dios. Era el Señor quien en su gracia le permitió ganar esa batalla contra los amalecitas. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Se hizo un monumento para alabarse a sí mismo, ¿sí? Y esto es tremendo, hermanos, porque aquí hay algo que nosotros tenemos que recordar. Nosotros tenemos que recordar esto como creyentes. Es muy importante. ¿Y qué es? Y es que todo lo bueno que nosotros tenemos y hacemos es solamente por la gracia de Dios. Es una realidad muy importante. Todo lo bueno que nosotros como creyentes, como personas podemos hacer es solamente por la gracia de Dios. No hay nada bueno en nosotros que el Señor no nos haya dado. Nada. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7, Pablo está diciendo, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos, todo lo bueno que hay en nosotros proviene del Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué gloriarnos a nosotros mismos. No tenemos que buscar nuestra gloria, así como Saúl estaba glorificándose a sí mismo. Realmente todo lo bueno que hay en nosotros es por la gracia de Dios. Aún nuestras habilidades. Deuteronomio 8:18, Moisés dijo al pueblo, acuérdate del Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para hacer riquezas. Aún nuestras habilidades, si somos buenos en algo, en el trabajo, en el estudio, son destrezas que el Señor nos ha dado, no hay nada. Aún el aire que respiramos es de Dios. Es Dios quien sostiene el universo, quien hace crecer las plantas para que haya oxígeno y podamos respirar. Dependemos de Él en todo, completamente. Recordemos lo que dijo Jeremías y tratemos de guardarlo. Jeremías 9:23. Y yo creo que es un pasaje conocido. Dice Jeremías, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y el punto es, mira, no debemos jactarnos de nada, ni de nuestra inteligencia, ni de nuestras riquezas, ni de nuestra fuerza, ni de nada. Si nos vamos a gloriar de algo, si nos vamos a alegrar de algo, es porque conocemos la verdad, conocemos al Señor. Es una gracia que podamos responder a la verdad de Dios. Es una gracia que proviene de Él. No todos responden a la verdad de Dios. Dios tiene que intervenir para que nosotros podamos responder a la verdad de Dios. Y si nosotros podemos ser sensibles a esa verdad, entonces démosle gracias a Dios, alegrémonos por eso, porque le conocemos realmente. Le conocemos realmente. Ahora, yo no estoy diciendo que esté mal estar contento por algo. Yo no estoy diciendo que esté mal si yo me alegro porque he conseguido algún logro. No estoy diciendo que esté mal, por ejemplo, cuando estábamos en el colegio o en la universidad si ganamos un examen de matemática y nos ponemos contentos, está bien. Si eso no era muy común, está bien. No está mal tener alegría con eso. Lo que digo es, mira, hay que tener cuidado. Porque si ese gozo, por ese logro que alcanzamos, comienza a minar en nuestra mente, fácilmente podemos pasar de eso a estarnos gloriando a nosotros mismos. Y por eso tenemos que estar alertas. Y realmente eso es un ánimo para los que son creyentes, porque luchamos contra eso. Un incrédulo pues simplemente no le importa nunca la gloria de Dios.
Nunca está buscando la gloria de Dios, solamente está Él en el centro. Eso ni siquiera pasa por su mente, así que es para los creyentes principalmente. Y si tú eres uno que nunca piensa en darle la gloria a Dios, pues lo que yo te digo es, mira, arrepiéntete. Jesucristo está listo para perdonarte si te arrepientes y no lo rechazas. Así como estamos viendo en el ejemplo de Saúl. Pero entonces, esta es la altivez de Saúl. La altivez de Saúl. Fue y se construyó un monumento para él después de haber desobedecido al Señor. Fue y construyó un monumento para exaltarse a él mismo. Pero entonces vamos a pasar a ver la hipocresía de Saúl. Veamos el versículo 13. Recuerden, venimos de ver entonces la altivez de Saúl. Saúl desobedeció. Saúl después se fue a celebrar y alzó un monumento para glorificarse a él mismo. Y ahora vamos a ver la hipocresía de Saúl. A partir del versículo 13. Entonces, finalmente Samuel pudo encontrar por fin a Saúl, ¿no? Ya lo pudo encontrar. Entonces, ¿qué le dijo Samuel apenas vio a Saúl? Dice, versículo 13, Samuel vino a Saúl. Y Saúl fue el que le habló primero a Samuel. Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Miren la hipocresía y la ironía de Saúl. Es como, hola Samuel, yo obedecí. Pero realmente era todo lo contrario. Era claro que Saúl había desobedecido. Versículo 14 dice, pero Samuel dijo, ¿qué es este balido o este sonido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Es como una pregunta sarcástica con la que Samuel le contesta. Es como, ¿qué es ese sonido entonces de estas ovejas si es que obedeciste? ¿No? Versículo 15 dice, y Saúl le respondió, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Y aquí en estos versículos estamos viendo la hipocresía de Saúl. La hipocresía de Saúl básicamente en dos aspectos. Lo primero, como lo vimos, Saúl quiso fingir obediencia delante de Samuel. Recuerden que Samuel no sabía, Saúl no sabía que ya Samuel sabía todo acerca de cómo él había desobedecido, apenas estaban viendo. Saúl quiso fingir que él fue obediente, quiso engañar a Samuel. Hipocresía. Y lo segundo fue que era un hipócrita porque él no estaba aceptando su responsabilidad. Cuando se dio cuenta que ya Samuel sabía de su desobediencia, ¿qué hizo? Le echó la culpa a otros. Dijo, no, fue el pueblo, no fui yo, el pueblo, versículo 15, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. La hipocresía de Saúl. Pero aquí hay una pregunta importante que tenemos que responder. Y es, ¿por qué Saúl quería aparentar obediencia delante de Samuel? ¿Por qué? Miren que ni siquiera lo dejó hablar, apenas lo vio, fue y le dijo, no, mira, yo obedecí. Imagínense eso. Ni siquiera lo dejó hablar, sino que apenas llegó, hola Samuel, yo obedecí. ¿Por qué? ¿Por qué quería aparentar? Bueno, es evidente, y lo vemos en el texto, que a Saúl le importaba cuidar su imagen delante de Samuel, que era un líder espiritual en la nación. Pero también a Saúl le importaba cuidar su imagen delante de los ancianos y del pueblo entero de Israel. Eso lo vemos ahí en el versículo 30. Si ustedes ven el versículo 30, del capítulo 15, versículo 30 dice que Saúl dijo, he pecado. Supuestamente ahí se había arrepentido. Más adelante supuestamente él se arrepiente. Pero dice, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Por qué sabemos que ese no era un arrepentimiento genuino de Saúl? Más adelante. Porque no se estaba basando en un lamento por haber ofendido a Dios. Él se estaba basando en su supuesto arrepentimiento porque él quería cuidar su imagen. Él no le importaba haber ofendido a Dios, le importaba cómo él se veía delante de los hombres. Y el punto es que Saúl no quería agradar a Dios, sino que quería agradar a los hombres. Quería guardar su imagen.
Por eso quería fingir obediencia delante de Samuel. A Saúl, a Saúl le importaba su apariencia delante de los hombres. Pero ¿sabe qué no le importaba? ¿En qué ni siquiera pensaba? A Saúl no le importaba su apariencia delante de Dios. Le importaba fingir delante de los que son espirituales. Fingir que está bien, que lee la Biblia, que es religioso, que supuestamente había obedecido. Pero realmente en la intimidad no le importaba en lo absoluto cómo se veía delante de Dios. No le importaba en lo absoluto. Y realmente este es un llamado para todos nosotros. A que nosotros busquemos agradar principalmente a Dios y no a los hombres. Agrademos a Dios y no a los hombres. O sea, no nos sirve de nada estar aquí en la iglesia y fingir una falsa piedad delante de los demás si realmente en mi vida común y cotidiana yo no estoy buscando la gloria de Dios. No estoy buscando vivir para el Señor. Vivamos principalmente para agradar al Señor, para vivir una vida de integridad. Busquemos tener integridad delante de Dios. A los hombres los podemos engañar. A los hombres los podemos engañar. Si el Señor no le hubiera revelado a Samuel la desobediencia de Saúl, quizás, bueno, no le hubiera engañado porque escuchó las ovejas. Pero el punto es que a alguien externamente lo podemos engañar, pero eso no importa. Eso no importa. Lo que otros piensen de mí es secundario. Lo que más importa es qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Él sabe, Él conoce y Él está ahí, listo. Listo, como lo hemos visto, está ahí. Su gracia está ahí para todos. Pero no la rechacemos y vivamos en integridad también si somos creyentes. Crezcamos en eso, por la gracia del Señor. Pero entonces volvamos a ver por un momento el versículo 14. Volvamos a ver por un momento el versículo 14. Y fue la respuesta de Samuel a ese saludo de Saúl extraño que le dijo, hola, yo obedecí. ¿Qué le dijo Samuel? Bueno, la pregunta sarcástica, ¿qué es ese sonido entonces de esas ovejas? Y el mugido de bueyes que yo oigo, ¿cierto? Y el punto, aquí hay algo interesante, algo importante que podemos aprender del carácter de Samuel. Hay algo importante que aprendemos aquí del carácter de Samuel, y es que, recuerden, a pesar de que Samuel ya sabía, el Señor le había revelado a Samuel que Saúl había tenido toda esta desobediencia y Samuel también se lamentó, ¿recuerdan? Y tenía ganas de ir a confrontar a Saúl. Pero lo que tenemos que aprender de Samuel aquí es que un hombre sabio tiene autocontrol sobre sus emociones. Un hombre sabio tiene autocontrol sobre sus emociones. O sea, realmente pónganse a pensar en esto. Imagínense que nosotros estamos aquí y nos damos cuenta que una persona cercana a nosotros nos está robando de la alcancía, no sé, algo así. Y la persona no sabe que nosotros ya sabemos, pero nosotros queremos, si somos necios, como muchos hemos sido necios, pues ¿qué es lo que estamos esperando? No, pues estoy esperando para ir y coger a esa persona y decirle, y dominado por la ira, ¿cierto? Pero el punto es que si somos sabios, nosotros paramos y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar tranquilos, a tener autocontrol, ¿sí? Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Así que tenemos que imitar a Samuel en esto, tenemos que ser sabios. A pesar de que él ya sabía todo acerca de la desobediencia de Saúl, él no fue allá a salirse de control. Él fue a confrontarlo. Pero lo que vemos aquí es un hombre prudente, un hombre prudente. Así que importante. Pero entonces veamos la respuesta de nuevo, ahí en el versículo 15. Veamos la respuesta de Saúl. Veamos la respuesta de Saúl. Entonces Samuel le contestó de forma sarcástica, le dijo, bueno, si es que tú obedeciste, ¿por qué es que yo estoy escuchando estas ovejas? Si se supone que tú las debiste de haber matado todas. Ya Saúl se dio cuenta que Samuel ya sabía. ¿Qué le dijo entonces? Los han traído de los amalecitas. ¿Quiénes? Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás
Lo destruimos por completo. Y aquí vemos el segundo aspecto de la hipocresía de Saúl. En primer lugar, quiso fingir que había sido obediente delante de Samuel. En segundo lugar, ya cuando lo descubrieron, empezó a culpar a otros. Empezó a culpar a otros. Sí, era evidente que el pueblo no se iba a sobrepasar la autoridad de su rey. Saúl era responsable. El versículo 9 aclara que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Pero el punto es que Saúl es responsable. Así el pueblo lo haya tentado para que él desobedeciera a Dios, si él desobedeció, él es responsable. Y ese es un principio importante que nosotros vemos en las Escrituras, y es el principio de la responsabilidad individual. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por lo que hace. No importa si hay otros que te están influenciando mal, te están invitando a pecar. Si tú pecas, es tu responsabilidad delante de Dios. El pueblo pudo haber tentado a Saúl para tomar el botín, pero Saúl era responsable de su desobediencia. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Así que no hay forma, no busquemos justificar nuestro pecado como Saúl. No busquemos justificar nuestro pecado. Incluso si hay otra persona que peca en contra de ti, eso no te da licencia para pecar en contra de esa persona y en contra de Dios. Cada uno de nosotros es responsable de su pecado delante del Señor, así que busquemos no justificar nuestra pecaminosidad como lo estaba haciendo Saúl. Vieron que ya lo habían cogido en su pecado, y ¿qué hizo? No, pues fue el pueblo. No, aceptemos nuestro pecado. Si pecamos, aceptemos nuestro pecado y confiemos en que el Señor es justo y que es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que la hipocresía de Saúl. La hipocresía de Saúl. Ahora vamos a ver la última sección. La última sección, que es: Saúl rechaza la gracia del Señor. Saúl rechaza la gracia del Señor, a partir del versículo 16. Vemos aquí que lo último que vimos fue que Saúl se estaba justificando. Cuando se dio cuenta que ya Samuel sabía de su desobediencia, buscó justificarse. ¿Qué le dijo Samuel? Dijo entonces Samuel a Saúl: espérame, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y Saúl le dijo: habla. Él le dijo: habla. Versículo 17 dice: y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Versículo 18: el Señor te envió en una misión, le está diciendo a Saúl. Dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Versículo 19 dice: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? El Señor le estaba diciendo: mira, ¿no ves la gracia que yo te he mostrado, Saúl? Aunque eras pequeño a tus propios ojos, te hice rey sobre Israel. Y no solo eso, sino que me rechazaste, pecaste contra mí en el capítulo 13, y te di una segunda oportunidad. Te envié una misión y te dije: ve y destruye a los amalecitas. ¿Y qué dice entonces el versículo 19? Muy importante: ¿por qué no obedeciste la voz del Señor? ¿Recuerdan lo que les estaba diciendo hace unos minutos? Que ante los ojos del Señor Saúl no había obedecido a medias. Saúl desobedeció por completo al Señor. El Señor le está diciendo: ¿por qué no me obedeciste? Si te he mostrado esta gracia, te hice rey, te di una segunda oportunidad, ¿por qué no me obedeciste? ¿Por qué te lanzaste sobre el botín? ¿Por qué te fuiste tras las cosas temporales de este mundo y rechazaste la gracia que yo te estaba mostrando? Estás cambiando
la gracia de Dios, que es eterna, por un botín que es temporal. Es una locura. Es una locura. ¿Por qué? El Señor había mostrado mucha gracia, pero Saúl persistió en su rechazo. Saúl persistió en su rechazo. Y hermanos, si nosotros somos cristianos, el Señor ha mostrado una enorme gracia para con nosotros. La única razón por la que nosotros no somos como Saúl es por la gracia de Dios. Porque Él abrió nuestros ojos para que dejáramos de ser tan necios, de hacer esa elección tan necia. Solo Dios interviene en el corazón del hombre para que no actuemos de esa forma. El Señor ha mostrado una gracia infinita. No solo ha abierto nuestros ojos, Él dio a su Hijo para que por Él nosotros pudiéramos ser perdonados. Nuestra salvación tuvo un costo incalculable. El Señor ha mostrado demasiada gracia si nosotros somos creyentes. Y el punto es, mira, esa gracia que el Señor nos ha mostrado tiene que llevarnos a obedecerle. Tiene que llevarnos a vivir para Él. No seamos como Saúl, que la gracia del Señor no fue un motivo para que Él le obedeciera. No seamos así, que la gracia del Señor, la gracia que el Señor nos ha mostrado, nos lleve a obedecerle. Muy importante, nos lleve a amarle y a obedecerle más. Hace unos días, en la conferencia que estuvimos, vimos Efesios 4:29 y vimos, mira, estamos llamados a no hablar necedades con nuestra boca ni palabras soeces. ¿Por qué? Versículo 30, Efesios 4:30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el punto es, mira, cada vez que pecamos, estamos entristeciendo al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Así que realmente ser conscientes de la gracia y de la enorme bendición que hemos recibido de parte de Dios, que aún podemos ser morada de su Espíritu, debe llevarnos a no quererlo entristecer, sino a hacer lo que es agradable delante del Señor, lo que es agradable delante de Él. Pero veamos los últimos dos versículos. Veamos los últimos dos versículos, versículos 20 y 21. ¿Cómo respondió Saúl? Aquí el Señor lo había confrontado por medio de Samuel. Le dijo: ¿por qué me desobedeciste? O sea, todas las excusas que Saúl se había inventado no valen. Simplemente el Señor le dijo: ¿por qué me desobedeciste de nuevo? Te hice rey, te mostré mi gracia. ¿Por qué me desobedeciste? Dios se duele de nuestro pecado. Ustedes vieron cómo se lamentó. Me pesa haber hecho rey a Saúl. Aquí el Señor le había dicho: ¿por qué me desobedeciste, Saúl? ¿Qué respondió Saúl? ¿Qué respondió Saúl? Versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, ¿qué le dijo Saúl? Yo obedecí la voz del Señor. Qué tremendo la obstinación de este hombre. El Señor le dijo: ¿por qué no me obedeciste, Saúl? Y Saúl respondió: yo obedecí. Increíble, increíble. Y así somos. Y así somos nosotros. El único que puede abrir nuestros ojos es el Señor, porque si no, es un reflejo de lo que somos nosotros. Saúl dijo a Samuel: yo obedecí. ¿Cómo así? El Señor mismo le está diciendo: no obedeciste, Saúl. Y Saúl le dijo: ¿cómo así? Yo obedecí la voz del Señor. Y fui en la misión en la cual el Señor me envió, y me he traído a Agag y al rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo, versículo 21, otra vez, tomó el botín, del botín ovejas, bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. Estas las cosas que estaban ya destinadas a ser destruidas, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Cómo respondió Saúl? Saúl siguió aferrándose a su pecado. Saúl no confesó su pecado. Saúl pudo haber dicho ahí: ¿sabes qué? Perdóname, reconozco que te desobedecí. ¿Qué hizo Saúl? No, ¿cómo así? Yo obedecí. Se aferró a su pecado, amigos, y aquí estamos viendo una vida que rechaza a Dios.
vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Saúl no se arrepintió. Aún si ustedes siguen leyendo después el capítulo 15, que dice que Saúl supuestamente admitió su pecado, dijo, oh, he pecado contra el Señor. Ya lo vimos, ¿cuál era su intención de ese arrepentimiento falso? Su intención era agradar al pueblo. Ese arrepentimiento no se estaba basando en un lamento por haber ofendido a Dios. Ese supuesto arrepentimiento, arrepentimiento falso, se estaba basando en simplemente guardar su propia imagen. Esta es una vida que rechaza a Dios. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que por su gracia nosotros no seamos así como creyentes. Cada vez que tengamos delante de nosotros pecar o no pecar, pidámosle al Señor que nos ayude a no rechazarlo, que su gracia y su bondad nos lleve a obedecerle. Pero ya para ir concluyendo, quisiera comentar que la gracia de Dios se ha mostrado de una forma especial para los que están en Cristo, los que son creyentes. Sin embargo, si alguno está aquí y no es creyente, es un incrédulo, yo quiero decirte que la gracia de Dios también se muestra a ti. El hecho de que tú puedas estar hoy aquí sentado, que puedas estar vivo, que puedas estar escuchando la palabra de Dios, es una inmensa muestra de misericordia. El hecho de que tú no estés muerto y de que estés en el infierno por una eternidad, el hecho de que eso no sea en donde estás en estos momentos, sino que estés aquí escuchando la palabra de Dios, es una inmensa misericordia. Una inmensa misericordia. Así que yo te suplico que si ese es tu caso, tú no rechaces la gracia de Dios. El Señor está listo. No importa lo que hayas hecho en el pasado. No importa si has vivido una vida para aparentar a otros. No importa lo que hayas hecho, no importa. Hoy es el día de salvación. Hoy. No importa. El Señor está listo para perdonarte. El Señor está listo. Jesucristo. El Señor ha dado a su Hijo Jesucristo, que estaba ya sentado en el trono en sus cielos, y Él vino aquí a este mundo y se hizo hombre y vivió una vida perfecta y murió en una cruz por nuestros pecados. Y no solamente murió, sino que el tercer día Él resucitó y ahora está en su trono y va a volver. Y la Biblia dice, mira, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú confiesas tu pecado delante de Dios, si tú aceptas tu necesidad de un Salvador, si tú reconoces que has ofendido a Dios con tu pecado, si esa está en ti y tú te alejas de tu pecado y te aferras a Jesucristo, te aferras a este mensaje, te aferras a un Salvador, si tú haces eso, tú puedes ser completamente perdonado. No importa lo que hayas hecho, no importa la vida que hayas vivido, no importa. El Señor te perdona y te limpia, no importa. No hay ninguno que sea digno, ninguno de nosotros. Es solamente la gracia que está solamente en Cristo Jesús. Es solamente su gracia. Y yo les digo, miren, 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 dice, miren, nosotros, los que estamos aquí predicándoles el Evangelio, es como si Dios mismo rogara por medio de nosotros: reconcíliense con Dios mediante su Hijo. Reconcíliense con Dios mediante Jesucristo. Por favor, crean en Él. Crean en Él. No seamos como Saúl, que se fue tras el botín, tras cosas temporales. Es un engaño. Realmente lo que más importa es agradar al Señor. Pero lo primero es estar en paz con Él, y eso solamente a través de la fe en su Hijo. De la fe en su Hijo. Así que, amigos, que el Señor nos ayude a no ser como Saúl, que persistió en rechazar al Señor, sino que por su gracia podamos vivir para Él. Vamos a orar. Bueno, Padre, te agradecemos por el tiempo que nos das. Gracias por tu palabra.
Señor, que nos revela nuestra pecaminosidad. Sabemos que una y otra vez nosotros hemos sido como Saúl, que escogemos darte la espalda, escogemos rechazar lo que tú nos dices en tu palabra y te pedimos perdón por eso, pero te damos gracias por Jesucristo porque es por medio de Él que nosotros podemos ser aceptados delante de ti, porque si fuera por nosotros, Señor, solo merecemos tu condenación, pero realmente hay gracia en Jesucristo y te damos infinitas gracias por Él. Gracias por nuestro Salvador, por nuestro Redentor. Y Señor, yo te suplico por hombres o mujeres que puedan estar aquí, que aún se estén aferrando, Señor, a su propio pecado, que estén siendo obstinados, Señor, que estén rechazando tu gracia. Yo te suplico que por favor abras sus corazones, sus ojos, sus oídos espirituales para que ellos rindan su vida a ti. Señor, por favor, sálvalos. Te suplico por esto y Padre, bendícenos en este resto de tarde y te damos gracias por todas tus misericordias. En Cristo Jesús, amén.